Máxima tensión. ¿No lo vieron venir? Rusia aplasta a militares alemanes. Ataque letal de Rusia a la OTAN. Luto en Alemania. Dolor, confusión y una verdad ineludible. Rusia no solo respondió, sino que lo hizo con una contundencia que paralizó al corazón de Europa. Berlín, acostumbrada a operar tras bambalinas en la guerra de Ucrania, hoy enfrenta las consecuencias de una jugada que creyeron táctica y resultó ser una provocación letal. El misil Taurus, enviado por Alemania a Kiev como símbolo de respaldo occidental, encendió la chispa de una tormenta cuyas llamas ya devoran las bases de la OTAN. La decisión de entregar uno de los misiles más precisos y destructivos del arsenal germano no fue un acto aislado. Fue el resultado de presiones internas y externas, de la desesperación ucraniana por revertir el rumbo de una guerra que poco a poco se les escapa de las manos, y de la necesidad de Berlín de demostrar su compromiso con el bloque occidental. Pero esa decisión, aparentemente estratégica, se convirtió en una sentencia. Según fuentes extraoficiales, el misil Taurus habría impactado un objetivo ruso de alto valor simbólico, un supuesto cuartel general del ejército ruso en territorio ocupado. Fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien, sin esperar confirmaciones, se apresuró a celebrar lo que llamó una victoria clave sobre Moscú. El gesto fue replicado en medios occidentales y aplaudido en los círculos atlantistas. Pero en Moscú, el eco de esa explosión se interpretó de otra forma, como una línea roja cruzada. La respuesta de Rusia no se hizo esperar. No fue una represalia más, fue una declaración de guerra encubierta. Con precisión quirúrgica, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron una serie de ataques masivos contra campos de entrenamiento, centros de comando y bases militares en Ucrania donde operaban, de manera no oficial, oficiales de la OTAN. Entre ellos, una cantidad significativa de alemanes, supuestamente en misión de asesoría o como simples observadores. La cifra de víctimas creció de manera alarmante. En menos de una semana, informes filtrados desde el frente y medios cercanos a las fuerzas rusas hablaban de más de 900 fallecidos, muchos de ellos de nacionalidad alemana. Berlín no tardó en sumirse en el silencio. Las imágenes que comenzaron a circular mostraban destrucción total en instalaciones militares que antes eran consideradas inexpugnables. Uno de los blancos principales fue un centro de pruebas del sistema misilístico ucraniano en conjunto con defensas antiaéreas occidentales, específicamente los sistemas noruegos NASAMS. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que todos los objetivos fueron destruidos con éxito, y fuentes en el terreno señalaban que entre los presentes se hallaban técnicos e instructores extranjeros que actuaban bajo el paraguas de la cooperación militar. Pero el mensaje de Rusia no era solo para Kiev, era para Berlín, y más allá, para toda la OTAN. El uso del Taurus fue interpretado por Moscú como prueba irrefutable de que la Alianza Atlántica había dejado de ser un mero apoyo logístico y pasaba a ser parte activa y directa del conflicto. La advertencia estaba dada: quien se acerque al fuego terminará quemado. Las consecuencias políticas no tardaron en llegar. El nuevo canciller alemán, que hasta hace poco abogaba por levantar restricciones al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania, dio un inesperado giro en su discurso. Las promesas de apoyo incondicional se suavizaron, los llamados a la moderación se multiplicaron. El dolor de las familias alemanas que perdieron a sus hijos en una guerra ajena comenzó a retumbar en los pasillos del Bundestag. El escándalo escaló aún más cuando se filtraron conversaciones de altos mandos ucranianos intentando adjudicar el ataque original no al Taurus, sino a un supuesto misil de desarrollo nacional llamado Sapsan. Expertos militares y analistas independientes desmontaron rápidamente esta versión, recordando que incluso el presidente ucraniano había mostrado imágenes de lanzamientos surcoreanos como si fueran propios, en una clara operación de propaganda. Alemania quedó contra las cuerdas. Sus ciudadanos exigen respuestas. ¿Por qué se enviaron misiles sabiendo las consecuencias? ¿Qué hacían oficiales alemanes en zonas de combate ucranianas? ¿Por qué se subestimó la capacidad de reacción rusa? Preguntas que hasta ahora no tienen respuesta clara. Medios europeos como FedPress.ru y Agora Vox ya lo advierten. El envío del Taurus podría ser recordado como el primer paso hacia una guerra mundial.
Una frase que ya no suena exagerada. Los tambores de guerra retumban más allá del Dnieper. Ya no se trata de una batalla por Donbass. Se trata de un choque entre dos mundos, el atlántico y el euroasiático. Putin fue claro. Su respuesta no solo castigó a Ucrania, buscó quebrar la moral de sus socios y, en especial, poner a Alemania frente al espejo. Porque esta vez, Berlín ya no puede esconderse tras la excusa de la asistencia técnica o el envío de armamento. Esta vez, sus hombres cayeron en combate y sus familias lloran sus nombres. La OTAN se tambalea. La estrategia de implicación indirecta, de guerras por delegación, parece haber llegado a su límite. Cada misil lanzado, cada asesor extranjero caído, acerca a Europa al borde de un abismo del que quizás ya no pueda volver. Y en medio de este panorama sombrío surge una certeza dolorosa. Rusia ya no responde con notas diplomáticas ni con protestas formales, responde con fuego, y esta vez lo hizo con todo el peso de su maquinaria bélica. El resultado, una tragedia continental. El precio del silencio. Alemania entre la negación y la vergüenza. El gobierno alemán guarda silencio. Pero ese silencio ya no es prudencia diplomática, es una tumba. Cada hora que pasa sin una explicación oficial, aumenta la indignación de los ciudadanos, de los padres que han perdido a sus hijos, de los soldados retirados que no comprenden cómo su país, otrora símbolo de estabilidad y paz en Europa, se dejó arrastrar a una guerra ajena sin siquiera preparar a su pueblo para las consecuencias. En los suburbios de Berlín y Hamburgo ya no se habla con orgullo del compromiso con Ucrania, sino con rabia contenida. Las redes sociales están plagadas de testimonios de familiares que exigen saber por qué sus hijos fueron enviados a zonas de guerra bajo el pretexto de entrenamiento o supervisión técnica. Muchos se enteraron por filtraciones, no por notificaciones oficiales. A otros simplemente se les dijo que no volverán. Y mientras los ministros tropiezan en conferencias de prensa para evitar confirmar que hay militares alemanes muertos en Ucrania, los medios independientes alemanes comienzan a recoger pruebas, testimonios, datos. Se confirma lo impensable. Oficiales del Bundeswehr cayeron en ataques rusos y sus muertes están siendo ocultadas por temor al escándalo interno que podría provocar un colapso político. El golpe no solo es militar, es moral. Alemania, que prometió jamás volver a involucrarse en guerras continentales, se ha convertido en actor central de un conflicto que podría consumir a toda Europa. Ya no hay espacio para la neutralidad. Moscú lo dejó claro con sus misiles. Quien se involucre en el frente será tratado como combatiente. La pregunta ya no es si Alemania reaccionará. La pregunta es cómo. Porque cada minuto que calla se hunde más en un conflicto que no puede ganar y en una traición a su propia historia que no puede ocultar.